Buen día, gente. Bienvenidos a Buen Brújula día, Libertaria. gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos? Fede, take it away. Buenas, gente. Estuvimos hablando de un montón de cosas de estas elecciones venideras ahora en octubre, pero casualmente no hablamos de Pedro Bordaberry, que volvió para estas elecciones, una figura muy importante, fue candidato a presidencia por el Partido Colorado, fue senador, es el hijo de un expresidente, figura muy importante para el Partido Colorado, yo diría uno de los líderes del Partido Colorado en este siglo, sin lugar a dudas. Y bueno, para hablar de Pedro Bordaberry trajimos a Bauti Gil Castillo. Imagino que la mayoría ya lo conoce. Bauti, ¿te querés presentar un poco? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, supongo que me acuerdo por mi afinidad con Pedro y ese es un poco el objetivo, quizás convencer a quienes quedaron huérfanos ahora porque el Partido Libertario no llega a octubre, de qué creo yo el voto liberal está bien representado en Pedro. O sea, vos marcás como tu objetivo personal convencer a los liberales, a los libertarios de en octubre votar a Pedro. No, creo que puede ser de utilidad, por lo menos que conozcan las propuestas, porque yo siendo alguien que no voté al Partido Libertario, pero que me siento afín a muchas de las cosas que planteaban, veo en él muchas de las ideas que el Partido Libertario venía sosteniendo. O sea que no me lo marco como objetivo, pero ya que me traes a un programa que claramente lo miran muchos libertarios, me parece que puede estar bueno, por lo menos esgrimir los argumentos y después cada uno hace lo que se le canta, obviamente. Me gusta tu transparencia y me gusta que apuntes a alto. Pero... No digo que lo vaya a lograr, voy a decir por qué yo como liberal me siento bien. identificado. Digo, voy a esgrimir los argumentos. No, hay que ser ambicioso en la vida, está bien. Capaz que antes de empezar a ver ahí ya, tocar un poco el liberalismo Bordaberry, o que vos me cuentes las propuestas que más te gustan y demás, me gustaría entender un poco, y capaz que esto alguna idea tenés, ¿por qué vuelve Pedro ahora? ¿Por qué eligió ahora para volver? ¿Tenés idea? ¿Cuál es tu percepción sobre eso? Bueno, yo creo que Pedro siempre barajó la posibilidad de continuar siendo candidato al Senado. De hecho, el 2019 sucede un episodio muy curioso. Yo recuerdo que lo había ido a visitar el Parlamento después de las internas y una conversación que tuvimos, él me dice que estaba evaluando abrir una lista al Senado, que tenía que hablarlo con Talvi y con Sanguinetti en aquel momento y que él pensaba que le iban a decir que sí, porque de hecho yo estuve con Pedro aquella noche de las internas del 2019 y es verdad que Talvi lo menciona a Pedro como un hermano de la vida y lo menciona como alguien que él entiende que puede aportar. Entonces ahí, bueno, se da como esa motivación en Pedro de decir, bueno, si puedo ser útil, quiero ayudar. Obviamente ahí Talvi y Sanguinetti le dicen que no, y eso después termina en la situación de que Pedro sale de la política. Entonces yo creo que no es una sorpresa que él ahora haya decidido volver a ser candidato al Senado. ¿Por qué no fue precandidato a presidente? Creo que lo viene diciendo en algunas entrevistas. Obviamente hay que ser precandidato a presidente de cualquier partido, incluso sea del Partido Libertario o cualquier otro partido que sea más nuevo, implica que tenés que contentar a todos y a veces uno quiere jugar más suelto. Creo que Pedro, cuando mejor le ha ido, ha sido cuando ha jugado más suelto, mismo lo reconoce, y por tanto creo que ahí no debería ser una sorpresa su regreso, porque es alguien que siempre estuvo manifestando la intención de continuar siendo senador y de continuar en la vida política. También creo que tiene la gran ventaja de que es una persona que puede dedicarse al área privada y después volver al sector público. O sea, él no vive del sector público o no exclusivamente tiene que dedicarse al sector público para poder vivir. Creo que eso es un atractivo también. Creo que eso habla de alguien que tiene formación y capacidad. Y por tanto, creo que la respuesta está por dada, pero es eso básicamente. ¿Y dónde crees que entra ahora en este nuevo panorama? Porque el panorama político del día de hoy no es el mismo que el previo a las elecciones del 2019, es muy distinto, con un lacayismo mucho más fuerte, obviamente todo el sector de la calle se fortaleció mucho con su presidencia y con la estructura que le dio, con un herrerismo muy debilitado. Dentro del Partido Colorado también el esquema cambió muchísimo, desde que se fue Talvi incluso, o sea, Talvi en su momento fue como el referente de la selección del 2019, desapareció del mapa Yo y después creo que quedó como habría un... que explicar quién es Talvi para la gente que está mirando este video. Y lo digo en chiste, pero también lo digo en verdad.
Este, Talvi, el candidato a la presidencia del Partido Colorado de las elecciones pasadas, que fue canciller, el famoso canciller que hizo el repatriaje así, que trajo a todos de la pandemia, ¿se acuerdan cuando habían quedado uruguayos parados? Que desapareció de la política, o sea, se borró de la nada de la política, y bueno, dejó como un Partido Colorado con una ausencia de liderazgo, porque entre que Sanguinetti está viejo y hay muchas fuerzas distintas. Y ahora Tojeda, que apareció como un, de repente, ¡fum! Así, que era un militante del Partido Colorado, y ¡fum! Se levantó Ojeda presidente. ¿Dónde entra Bordaberry en todo esto? Yo creo que Pedro entra a representar lo que siempre representó, que es un sector quizás más liberal en lo económico. Yo creo que mismo cuando estaba Amorín Valle, ni siquiera Amorín Valle, siendo un heredero de Jorge Valle, en cierto punto tuvo tanto liberalismo económico en el contenido de su programa. Yo recuerdo que hablaba bastante más de vallismo de lo que uno hubiera querido, seguramente. Y creo que Pedro viene a representar un poco eso, el liberalismo económico. Es cierto que desde el punto de vista social, en muchas cosas Pedro tiene posturas que se pueden identificar más con el conservadurismo, pero creo que viene a ser él, creo que ya todos lo conocemos, creo que estos 5 años que él ha estado afuera de la política lo hemos leído también en el país, o sea, creo que todos conocemos bastante su pensamiento, y me parece que viene a aportar una mirada que para mí está buena y es la razón por la cual digo públicamente que lo apoyo, como ustedes saben, yo venía siendo muy cauto respecto de quién me gustaba, digo, algunos se enteraron que lo voté a Gurméndez, pero en realidad no tuve ni una militancia, ni una promoción, ni nada. Pero al ver un tipo que viene, yo creo que está hablando de los temas que a la gente le interesan, por lo menos yo me siento atraído a decir, bueno, busquemos la manera de que este hombre pueda votar lo más posible para que pueda plantear sus ideas lo más posible. Yo veo que es el único cabeza de lista del Senado que está hablando de la necesidad de desregular la economía. Uno puede decir Laura Raffo, Sebastián da Silva, hablan de lo mismo, pero no son cabezas de lista, no son líderes de un sector. Uno puede decir, por ejemplo, el tema de seguridad. Creo que Pedro ha demostrado que durante toda su gestión como senador le puso el ojo a esos temas, estuvo arriba de esos temas, interpeló a Bonomi cantidad de veces, ahora viene con una serie de propuestas que tampoco se las escuchaba a otros. Creo que la más importante es la necesidad de sacar el INR del Ministerio del Interior, porque el Uruguay tiene un serio problema con la reincidencia a nivel de lo que son los delitos penales. Creo que es un tipo que viene a hablar, por ejemplo, de la inserción del Uruguay en el mundo, que eso es importante también. Creo que él lo dice de otra manera más elegante de lo que lo voy a decir yo, pero este gobierno se llenó mucho la boca con el tema de los tratados internacionales, pero al final del día no concretó nada. Entonces quedó todo muy en lo discursivo. Y ahí es tanto de decir, bueno, ¿es un tema de discurso o es un tema de realmente concretar, de hacer algo? Yo creo que este gobierno fue tibio en materia internacional al decir, bueno, si el Mercosur me tranca, me tendría que ir. Y bueno, sin embargo, esa decisión este gobierno no la tomó. Y a Pedro le he escuchado algún planteo de directamente salirse del Mercosur si el Mercosur no nos es útil. Entonces, por eso me parece que se para de ese lado, del lado de la sensatez, del lado del sentido común, y creo que su aporte va a ser muy valioso en la campaña. Pedro Bordaberry tiene una larga trayectoria en el Poder Legislativo, o sea, estamos hablando de una carrera que lleva más de 15, 20 años, y No, en 10 10 años, perdón. años. Y dentro de esos 10 años ha tenido muchas intervenciones en el Senado. En, Tengo, en- disculpa, Fer, pero te tiro un pique nomás, porque lo único que tengo en la cabeza de Bordaberry. Tengo entendido que tiene el récord de más proyectos de ley metidos sin aprobar. Tengo entendido. Ahí va. Ponele que ha tenido un montón de iniciativas en estos 10 años, ha sido muy productivo a la hora de tomar iniciativas, más allá de cuáles llegaron a término y cuáles no, porque probablemente ese porcentaje sea muy bajo. Hablo del desconocimiento, pero asumo que es así. Pero de todas esas iniciativas o leyes que ha propuesto Bordaberry en estos últimos 10 años o más, ¿cuál te parece a ti que es la más indicativa de su interés de un liberalismo económico? La verdad es que ahora no tengo las propuestas de Pedro enfrente, esa es la realidad. Sí recuerdo que, digo, obviamente esto no debe ser un proyecto de ley presentado por él, porque sabía que el Frente Amplio no se lo iba a votar, pero quiero decir que Pedro siempre estuvo de acuerdo, por ejemplo, con la desmonopolización de ANCAP. Y tengo el recuerdo que cuando fue todo el tema de Sendic, desde el sector de Pedro se decía que si ANCAP no fuera un monopolio, seguramente Sendic no hubiera podido hacer todo lo que hizo y al mismo tiempo la empresa se fundía y después no tendríamos que haber pagado a los uruguayos
800 millones de dólares en recapitalizar una empresa pública que fue mal gestionada, porque fue gestionada con intereses políticos. Tengo que decirte una que se me venga ahora a la cabeza, es esa, pero obviamente no tengo ahora en la cabeza todos los proyectos que Pedro ha presentado. Puedo decirte las propuestas que ahora tiene. Esta es una, por ejemplo, buscar tratados internacionales evaluando la posibilidad de salirse del Mercosur es otra también. Lo he escuchado hablar también de reducción de la burocracia. No está de acuerdo, por ejemplo, con toda esta propuesta que hay como una especie de acuerdo entre los partidos tradicionales y el Frente Amplio de hacer más ministerios. Eso lo ve como una cosa que obviamente va a aumentar el peso del Estado, al mismo tiempo que aumenta la burocracia y no va a resolver nada de fondo. Entonces creo que ahí podemos ver la defensa de unas ideas liberales por parte de Pedro. A mí, Bien, Bauti, yo ya escuché varias veces la cuestión de la venta del liberalismo. O sea, yo escuché muchos candidatos que se venden como liberales. El mismo Lacalle Pou el año pasado tenía un discurso que era mucho más liberal de lo que efectivamente fue en el gobierno. Por ejemplo, hace poco en las internas, Gurméndez también. Pero al final son parte de, y esto es, vos ya sabés, ya lo habré hablado como un par de veces, es parte de una estructura política muy grande también, con la que Pedro tiene que manejarse, y por más que él quiera liberalizar un montón, vos le votás la lista, y en la lista también está Tabaré Viera. En la lista tenés yo no conozco, pero es una lista sábana que tenés a personas que vienen del sector de Viera, personas que vienen del sector de Gurméndez, también tengo entendido, que andás a ver qué es lo que, capaz que te sale uno para diputado y andás a ver qué es lo que te vota también. O sea, no existe una unilateralidad de toda esta lista es liberal en lo económico. Entonces, capaz que vos estás votando eso y al final terminás votando otra cosa también. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí, bueno, esa es una de mis dudas y ha sido una de mis dudas en todo este regreso de Pedro y yo la comparto. Yo creo que hay que ir por partes, ¿no? Primero que nada, yo creo que Gurméndez es liberal, lo conozco hace mucho tiempo, sé que él es liberal. Creo que lo que faltó en la campaña de Gurméndez fue que la gente que estaba alrededor de él entendió que no era conveniente enfocarse en ese aspecto. No sé realmente de qué se trató la campaña de Gabriel, porque tampoco la seguí de cerca, pero las cosas que yo fui viendo, la verdad, me parecía que desaprovecharon la posibilidad de tener una persona que efectivamente era liberal en lo económico y se concentraron en otros aspectos que no, me parece que no eran ni sustanciales. Realmente fue bastante mala la campaña de Gabriel, digo, debo decirlo con total honestidad. Tabaré Viera es cierto que no es una persona liberal, pero creo que es alguien que entiende que cuando forma parte de un equipo tiene que jugar bajo las reglas de juego de ese equipo. Creo que eso hizo cuando acompañó a Morín Valle en el 2009 y creo que eso hizo cuando estuvo con Pedro también en el 2014, que si no me equivoco sale diputado por Vamos Uruguay en Rivera. Eso hizo también acompañando a Sanguinetti. O sea, creo que es una persona que evidentemente tiene su pensamiento, quizás sea más estatista, pero creo que siempre ha sabido que cuando uno forma parte de un equipo donde hay un líder que es el que da la nota, hay que seguirlo. Yo creo que Pedro es un líder dentro del Partido Colorado, por lo cual obviamente que desafiarlo va a ser más difícil que desafiar a otros que han oficiado de líderes. Se me ocurre pensar ahora en Adrián Peña, que en un momento quedó de líder de Ciudadanos y que naturalmente no siempre lo que Robert Silva, lo que Ope Pasquet opinaban y hacían era lo que Adrián pensaba, pero también es cierto que no era un líder natural, sino que fue alguien que quedó ahí por la huida de Talvi. Pero creo que Pedro es líder en el Partido Colorado y que por tanto seguramente la gente que está en esa lista entiende que tiene que seguir lo que Pedro diga. Lo que pasó también, debo decir, es que, bueno, como ustedes saben, cuando Pedro recién vuelve a la política, él tenía la intención de hacer un sublema y no una lista única. Lo que sucedió con eso es que no había tiempo, la verdad, para armar una lista de cero y por tanto se buscó la alternativa de hacer una lista única encabezada por Pedro, donde yo creo que los que están ahí van a tener que tenerse a lo que Pedro diga y haga, y bueno, y si no, supongo yo que habrán llamados al orden como corresponde, porque creo que la gente cuando vota Hagamos Uruguay está votando la propuesta que Pedro representa y quizás no tanto lo que representa la gente que viene más abajo. Yo tengo una pregunta. Sí. Supongamos que soy un uruguayo común y corriente que no tiene ni idea qué es lo que va a votar. ¿Cuál es la ventaja que da desde una perspectiva electoral ponerle el voto a Pedro junto con Ojeda?
¿Qué ventaja da? ¿Y no, por qué no votar a Delgado? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Yo creo que la elección de octubre es una elección parlamentaria, primero que Quiero aclarar algo. sí, Para votar a Pedro hay que votar a Ojeda. sí, tal cual, es cierto. Estaba buscando Digo, las listas y es Ojeda Pedro en la lista. El candidato a presidente de la lista 10 es Andrés Ojeda, porque así son las reglas del juego. Naturalmente digo, eso va de suyo, pero creo que la elección de octubre es una elección sobre todo parlamentaria. Creo que los que votan del lado de la coalición o de los partidos que no se integran o no son parte del Frente Amplio, eh, creo que hay un desafío en octubre que es el desafío de elegir el mejor parlamento. Eso creo que es así. Después, obviamente, en noviembre se elige presidente. Yo creo que la ventaja de votar a Pedro es que votás un tipo que es probado, votás un tipo que es culto, que es inteligente, que tiene propuestas. Creo que hay mucha gente que ahora listas al Senado sin propuestas o sin decir lo que va a hacer. Creo que no es el caso de Pedro, lo hemos venido hablando y también lo pueden corroborar ustedes mismos en las redes sociales, porque ahí Pedro ha mostrado varias de las propuestas que tiene. Creo que votás un equipo también de gente que es confiable. Recién ustedes mencionaban que Tabaré Viera es más estatista que liberal, pero también otra persona, además de Burméndez, que está en esa lista, es, por ejemplo, Germán Coutinho, que fue el único que en la LUC defendió que ANCAP tenía que desmonopolizarse y no la boludez esta que hicieron del PPI, que como todos sabemos termina siendo una vez más una decisión política, lo que es el precio del combustible y ya no una decisión de mercado. Creo que votás un tipo que estuvo en la crisis del 2002, que ayudó al país a salir adelante en aquel momento, que trabajó con Jorge Valle. Votás un hombre que en el Senado fue intachable, con el régimen máximo de asistencia, sin faltar, con buenas intervenciones, y que bueno, que creo que ahora estuvo 5 años en el sector privado, demostró que puede desarrollarse ahí también, y ahora regresa con una serie de propuestas y con ganas de aportar, porque la verdad es que Pedro está más cómodo con 5-0. O sea, si Pedro quisiera, podría seguir estando en el sector privado, pero es tal la ganas que tiene de servir al país que toma la decisión de volver al ruedo político, seguramente renunciando a la parte económica. No lo sé, eso no lo puedo saber porque nadie lo sabe, pero evidentemente que cuando sea senador va a tener que seguramente dedicarle menos tiempo a lo otro, y bueno, y él toma la decisión de aportar a su país. Entonces yo creo que estás votando un hombre que te va a representar, que es un hombre laburante, que tiene propuesta y que además de todo es probado, tanto en la función ejecutiva como en la función legislativa como en el área privada. Te hago una pregunta de seguimiento para que me desarrolle un poquito más. Sí, claro. ¿El Partido Colorado hoy dentro de la coalición está a la derecha o a la izquierda del Partido Nacional? Si en la distribución de votos al Partido Colorado le va muy bien, ¿hay alguna garantía de que la coalición tenga un gobierno un poco más de derecha? ¿Exista una efímera posibilidad de que bajen un impuesto, que saquen una tasa o que regulen alguna parte del mercado uruguayo? Esa es mi preocupación como liberal. Sí, también es la mía. Pedro ha hablado de bajar varias tasas, y está en la propuesta de agro, hay varias tasas que se cobran que están ahí en la propuesta, pero voy a responder tu pregunta. Yo creo que si el Partido Colorado vota bien, va a votar bien con un sector, Vamos Uruguay, que va a votar mejor todavía. Yo creo que todos los que estamos acá sabemos que la mera figura de Pedro hace que mucha gente quiera votar al Partido Colorado y que los colorados quieran votar adentro del lema, en el sublema de Vamos Uruguay. Entonces yo creo que primero, si al Partido Colorado le va bien, también va a significar que le va a ir bien a Vamos Uruguay. Entonces ahí ya tenés un sector que es liberal en lo económico, que va a ser mayoritario dentro del partido. También una cosa que estaba pensando hoy, hay muchos desafíos que la Constitución quiere llevar adelante, como por ejemplo la creación de un Ministerio de Justicia. Todos sabemos lo que implica desde el punto de vista del peso estatal, la guita que se va a destinar, todo lo demás, que no se van a poder hacer porque Pedro no va a dar el voto. Y no creo yo que el Frente Amplio lo vaya a dar. Y si los va a dar, va a ser con ciertas condiciones. Entonces yo creo que si el Partido Colorado vota bien en esta elección, en esta oportunidad el Partido Colorado, por la mera presencia de Pedro, si se quiere, está a la derecha o más hacia la libertad de lo que está el Partido Nacional, y esa es mi esperanza. Como ustedes saben, yo no estaba haciendo ningún tipo de actividad diciendo lo que me parece que hay que votar, lo que no, porque honestamente no me gustaba a nadie y yo veía un panorama desolador con una coalición multicolor que ha hecho un gobierno de centroizquierda que en muchas cosas le fue bien, pero en varias otras se quedó en el medio y en otras obviamente que también le fue mal. Entonces yo creo que créanme que es mi visión, obviamente usted no tiene por qué compartirla, que con un tipo como Pedro en la cancha
hay muchas cosas que ya no se van a hacer y hay otras que seguramente, como tiene que ver con la desregulación y todo lo demás, que seguramente sean posibles porque él las va a estar proponiendo y si él tiene una bancada importante en el Parlamento, al gobierno le va a interesar que esa bancada esté contenta. Y última, Fer, lo corto acá porque quiero tener la idea completa. ¿Y Oye, Ojeda, está a la izquierda o a la derecha de Pedro? Ojeda es un sanguinetista nato, ¿no? O sea, No, pegame y matame, no me respondas eso, no, vendeme. no, No, ya me perdiste. Pedro está a la derecha de Ojeda, sin lugar a dudas, pero yo creo que Ojeda está a la derecha de Delgado. Yo justamente iba a hacer una pregunta que iba por ese lado. O sea, Ojeda habla, por ejemplo, en un spot publicitario que de hecho hicimos un análisis en este canal, en el cual hablaba de la redistribución de la riqueza, por ejemplo, que es un bastión de la izquierda. Y la verdad, durante la campaña de acá a octubre, no ha presentado ni una sola propuesta liberal, o por lo menos que yo conozca, y es el candidato del Partido Colorado. Entonces, dado ese contexto en el cual bueno, Pedro Bordaberry va con Ojeda a la presidencia, en el caso de él al Senado, pero Ojeda a la presidencia. eh, ¿Puede Bordaberry, al tener un mejor apoyo, coartar un poco las inclinaciones socialdemócratas o cuasi marxistas de Ojeda? O, Sí, yo creo que sí, y por eso reitero, o sea, creo que lo puede hacer tanto con la coalición como con Ojeda, por eso yo voy a votar a Pedro y quiero convencer a otros de que hagan lo mismo, porque creo que es la posibilidad que hay que tanto el Partido Colorado se acceda al gobierno o la coalición estén más volcadas hacia la derecha. Yo creo que a Ojeda le hizo bien la aparición de Pedro porque lo estoy escuchando hablar de temas que no venía hablando. El otro día en el Prado hizo alguna intervención vinculada a la necesidad de desregular el sector agropecuario. Creo que eso tiene que ver también con la aparición de Pedro. Tengo entendido que también el programa de gobierno, como han intervenido algunos técnicos más asociados a Burméndez que hoy apoyan a Pedro, hay algunas cosas que no estaban que ahora están. Por ¿como ejemplo, cuáles? la demonopolización de ANCAP. Es cierto que el lenguaje es medio tibio Pero eso ya estaba. No, no estaba. En el programa del Partido Colorado, digo, te digo porque digo, yo hablé con gente que estaba interviniendo antes de que saliera el programa, no estaba seguro que ese tema se iba a tocar, y una vez que aparece Pedro, él y Burméndez hacen fuerza junto con Alfi para que ese tema Pero termine incluido en el... Urmende habló de eso. Burméndez habló, pero cuando se iba a hacer el programa en común no iba a estar eso, y ahora está. Okay. Porque Burméndez... Yo voy a Igual quebrar a mí una no. lanza por... Perdón, te dice. No, Ahora que yo me voy a quebrar una lanza por... Yo voy a decir mi opinión acá, que yo creo que Bauti tiene razón en gran parte. Yo no, me gustaría que Bordaberry entrara al Senado, pero me pasan dos cosas. Y es por eso que no lo voy a votar, ni está ni en mi primera, ni mi segunda, ni mi tercera, ni mi cuarta opción, capaz la quinta, te digo. Y me pasan dos cosas y es, por más que quiera, siento que ya está dentro y que mi voto al final va a ser un voto más para Ojeda que para él. Va a ser un voto más para el Partido Colorado y para la coalición que para Bordaberry, porque Bordaberry está dentro del Senado, y eso lo sabe Bordaberry, creo que Bauti también lo sabe. Lo vote yo, lo vote un libertario o no lo vote un libertario. Y además me genera incertidumbre legislativa, por más de que tenga un discurso liberal y que yo creo que lo va a sostener, porque además es electoralmente lo que le funciona, porque tiene que marcarse a la derecha de la coalición, porque no hay derecha de la coalición. Y es que electoralmente me da mucha incertidumbre votar un tipo que tiene propuestas como la que tuvo en 2015 de prohibir las bolsas, la producción de bolsas, acá. Me da mucha incertidumbre. O sea, sé que va a mantener un discurso liberal, sé que va, o sea, yo eso lo entiendo porque electoralmente le sirve, pero ¿qué me garantiza que no va a ser el Bordaberry del 2015 que de repente le viene un mambo intervencionista y mete una ley como tan antiliberal como esa, que era literalmente prohibir la producción de bolsas de plástico acá? Bueno. Andás a ver si la leyó esta propuesta, porque a mí no me van a vender el verso Bueno, de que está, escribe puede todas ser las que no la haya propuestas. leído, Tenemos que Es un asumir que animal. todas las pero la propuestas. presentó. Encerrado No, en pará, este pará, libro pará. escribiendo Pará. leyes. Si va en nombre de él, tenemos que asumir que la leyó, porque si no, es un tipo que está Yo robando creo que la plata sí, a todos los uruguayos. Y me yo creo parece que que sí. eso es un insulto demasiado grande. A ver, Ya. dos cosas. Primero, vos decís que Pedro ya está dentro.
yo creo que es importante, más allá de que él individualmente ya esté adentro, que la bancada de Vamos Uruguay sea la más grande posible. Y vos bien decías, Fede, yo creo que de los que tiene la posibilidad de marcar una diferencia real, que el más se ha posicionado a la derecha ha sido Pedro en ese sentido. Y por tanto creo que el hecho de que él tenga una bancada grande es importante, porque si es Pedro y un senador más, o Pedro y dos senadores más, es cierto, hay muchas cosas que sobre todo si gana la coalición van a tener que pasar sí o sí por su filtro para aprobarse. Pero creo que cuanto más senadores pueda tener Pedro, mejor va a ser la cosa. Y en un escenario que el Partido Colorado sigue creciendo a este ritmo, puede llegar a tener 6 senadores, quizás el hecho de que Pedro tenga 4 de esos 6 senadores va a significar sí o sí una mayor defensa de las ideas liberales que Pedro viene defendiendo. Vos decías el tema de las bolsas. Obviamente es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, y no tengo ningún problema en decirlo, porque digo, vos me conocés, yo no soy esa gente que le gusta un político o milita por un político y dice, no, estoy de acuerdo en todo, y cuando no estoy más con él, no estoy de acuerdo en nada. Yo en eso no estoy de acuerdo. Creo que esa versión de Pedro del 2014-2015 fue una versión eh, muy manejada por asesores de imagen, por asesores de campaña seguramente, que él no fue tanto él, es la sensación que me causa transcurridos 10 años, y creo que el Pedro que vemos hoy es un Pedro fresco, un Pedro suelto, un Pedro que realmente dice lo que en el fondo siente, y no alguien que está intentando contentar a todos los sectores del Partido Colorado, que creo que eso fue lo que le pasó en el 2014. Él intentó contentar a todos los sectores. Entiendo que le puede generar una duda, porque es legítimo. Yo lo que te digo es, lo conozco, veo lo que está proponiendo hoy y sé que su pensamiento es otro, y así hace 10 años él hubiera pensado que era conveniente prohibir las bolsas, que es probable que hubiera pensado, porque él es un tipo que siempre lo que propone lo propone desde lo que siente y no desde lo que le dicen, por más de que pueda estar asesorado o no. Creo que hoy se da cuenta que el camino es otro, y creo que todo el país, de hecho, creo que de a poco se está dando cuenta que el camino es otro. Por eso es que existe el PLU, que lamentablemente por pocos votos no llegó a octubre. Pero creo que ese sentimiento, un tipo inteligente como Pedro Bordaberry lo está sintiendo, y creo que, bueno, que finalmente, eh, seguramente por eso esta versión que vemos de Pedro ahora sea más liberal, porque también no tiene por qué estar representando a todos los sectores y no solo al suyo. Igual a mí no me da ninguna garantía que me digas esto. Te digo por qué. Porque los liberales de verdad no van a intentar contentar a nadie y no van a traicionar sus ideas por un voto o por caerle bien a alguien o por cumplir. Bordaberry no deja de ser un político casta que cuando tenga que arreglar va a arreglar y cuando tenga que transar va a transar. Entonces digo, quizá está más a la derecha, no estoy diciendo que no, pero esta de que no tiene nada para perder y que bueno, y que va a hacer lo que quiere, no es Milei. Eh, No, obviamente que no es Milei. Yo te puedo decir que hasta el propio Milei ha tenido que transar en el Congreso, ¿no? Si no, las leyes no salen. También te puedo decir que si sacamos el Sí, liberalismo. pero Milei no hubiese intentado prohibir la no, producción de tratá bolsas. de no O sea, pelear al hay niveles, entrevistado, ¿no? Maxi. Déjalo No, contestar. Perdón que te corté, perdón, pero yo no, soy Déjalo medio... contestar. que me peleé tranquilo, no pasa nada, porque estamos para eso, y ya estoy acostumbrados a pelear. Pero, Sí, pero no acá. Dale. no, pero a ver, yo creo que si sacamos el liberalómetro estamos en el horno, primero porque nadie nos va a contentar tanto como Milei, eso es así. Y segundo, porque me parece a mí que en esa postura agresiva, que yo también la tuve, no convencemos a nadie, porque por eso al PRU le pasó lo que le pasó. Yo creo que también cuando el PRU tenga que hacer su autocrítica, yo entiendo que ustedes son todos pertenecientes al PRU acá, van a tener que darse cuenta de que también la agresividad. Yo estoy en el Partido Nacional. Bueno, está muy bien, estás en el Partido Nacional. Yo creo que esa agresividad al liberalismo no le sirve. Y yo no, a ver, cuando Pedro propuso lo de las bolsas, seguramente él estaba convencido de que era así, al margen de que también al proponerlo seguramente estaba contemplando una parte del partido y a otra no. Yo no dije nunca que él hubiera propuesto algo que él no creía, pero creo que hoy tenemos otra versión de Pedro, y yo creo que negociar obviamente es parte de la política. Si vos no negociás, las cosas que vos querés no salen. Y lamentablemente ya tuvimos la experiencia en este periodo de gobierno en algo tan elemental como es la liberalización del monopolio de ANCAP, de que un senador en minoría no puede hacer nada. Entonces yo creo que cuanto más votos tenga la lista de Pedro, que además no deja de ser Pedro Bordaberry, o sea,
no estamos hablando de un Juan de los Palotes, sino que socialmente tiene otro peso. Yo creo que cuando más votos tenga esa lista, mejor nos va a ir a los liberales. ¿Que va a ser todo lo que nosotros queremos? Seguramente no. ¿Que va a ser perfecto? Seguramente no. Ahora, ¿que vamos a dejar de tener una coalición tan estatista si la coalición es reelecta en el gobierno? Estoy seguro que sí. Una Ya pregunta. No, dale, Pedro. vos. No, Fernando, anda vos y... Dale, Tengo tiempo. Dale. Tú hablas de que ahora hay una nueva versión o otra versión de Pedro. Como que Pedro tuvo una evolución política y ha cambiado de opinión. ¿Sabes? Sí. Eso pasa, la gente cambia de opinión. Lo que me gustaría preguntarte es, primero que nada, ¿cuál es la causa? ¿Por qué cambió de opinión Pedro Bordaberry? O sea, generalmente cuanto más años tiene uno, menos chance tiene uno de cambiar de opinión. Sobre todo cuando estamos hablando de dicotomías entre intervención estatal de no podés hacer bolsas a quiero liberalizar la economía. Ejemplo del cual solo me podés mencionar el hecho de desmonopolizar ANCAP. Y bueno, un liberal te diría que hay que privatizar ANCAP, Antel, UTE, OCE. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué cambió en Bordaberry? ¿Y cuánto va a durar? O sea, ¿es este cambio liberalizador de Bordaberry, esta nueva versión, llegó para quedarse? ¿O puede mañana cambiar? A ver, varias cosas. Primero, Pedro subió sus propuestas de regulación, subió 10 propuestas de regulación que están en las redes de él, las pueden ver. Ahora no me acuerdo de todas, la verdad. Pues tampoco estoy militando, o sea, no tengo por qué saberme el speech porque tampoco estoy militando, o sea, simplemente lo estoy respaldando, pero no es una propuesta sola, hay varias, y algunas son cosas que quizás para todos nosotros no son tan familiares porque refieren a áreas específicas del sector productivo del país. Se me ocurre, por ejemplo, algunas vinculadas al agro, aunque ese es otro capítulo también, que bueno, que igual al final del día terminan significando algo importante. Por ejemplo, el otro día Pedro hablaba de que si se regulan ciertas cosas del agro, pasaríamos de producir 20 y pico, 30 y pico millones para 30 millones de personas alimentos a poder producir un poco más. Uruguay tiene capacidad de producir como creo que hasta 60.000, 50 millones. Perdón, estoy con los números confundidísimos. No Vamos es a la vuelta. matemática lo tuyo, pero dale. No, el Uruguay puede producir en torno a para 50 millones de personas alimentos, ¿no? Hoy producimos 20 millones, 28. 28 millones. Si se desregula en algunas partes del sector agropecuario, seguramente podamos producir más, por tanto exportar más y por tanto, que el país le vaya mejor y que entren más dólares. Esa es una de las propuestas. Pero bueno, tienen que verlo ahí en lo específico. Yo no soy psicólogo de Pedro para interpretar lo que le pasa, lo que le pasó, lo que le deja de pasar. Sí lo conozco mucho, hace mucho tiempo. Y creo que el hombre, primero que nada, creo que siempre fue un liberal nato, eso sin lugar a dudas. Él lo reconoce, él se formó con Jorge Valle. Pero creo que a veces lo que pasa cuando alguien tiene una candidatura presidencial, vuelvo a lo mismo porque es verdad, en un partido donde uno te dice tenés que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, quizás a veces cuando uno está en la carrera y está muy metido y todo lo demás, y como que a veces tenés que hacer equilibrios para contentar a todos. Y creo que hoy Pedro puede permitirse jugar de 10, a los que nos gusta el fútbol, jugar de enlace, jugar suelto, crear juego y no depender tanto de lo que hacen otros jugadores en la cancha. Entonces, creo que quizás la evolución no es tanto del pensamiento de él, sino de la manera de plantearlo y de entender que, bueno, que él hoy está representando una manera de pensar dentro de la coalición, que solo dentro del Partido Colorado, como bien decían ustedes, creo que viene a jugar para esa hinchada. Tengo una pregunta. Estoy mirando acá, me fijé la plataforma de Vamos Uruguay y hay algunas propuestas por demás interesantes. Pero, por ejemplo, esto es un proyecto presentado por Pedro Bordaberry. Prohibición de la minería a gran escala a cielo abierto. ¿Esto es Bordaberry del pasado o ¿Son de actual? las de ahora? No, pero no sé, estoy en la página de Vamos Uruguay. Vamos Uruguay, Capaz que Es de había... ahora, entonces. esa página Vamos Uruguay es anterior. Ajá. Eso es de la legislatura pasada. Se me ocurre que debe ser por temas ambientales, pero si Claro. vos vas al Instagram, que es pedro.bordaberry10, ahí tenés todas las propuestas de regulación que propone Pedro para... Pero si otro partido propusiera una ley parecida, él votaría afirmativo o negativo. O sea, ¿cambió en la postura con respecto a este tipo de prohibiciones?
Bueno, Digo, porque podría... hablamos de la prohibición de producción de bolsas, que es ambientalista, ahora aparece esto, después hay un poco de animalismo entreverado ahí con temas de Me maltrato. parece que va por el lado de la misma pregunta que yo hice. O sea, Sí. ¿cómo nos garantiza de que no va a involucionar al Pedro Borraberry de hace 5 años y darle al ecofascismo? Hace 10 años, ¿no? No hace 5. Esto desde el Bueno, 2019, es ¿no? verdad. No, del 2014. 2014. Sí, sí, Perdón. 2019 no, imposible, claro. No, 2019 se borró, Pedro. Claro, Sí, sí. Para Se antes que borró, no, responda vos, capaz como. lo borraron. Mira que me puedo quedar un poco más de tiempo en lo que te dije, pero quiero decir una cosa, Maximiliano. El tema es que, a ver, primero, tenés que ver las propuestas que propone hoy. Segundo, yo creo que él propuso cuando fue candidato a presidente y después cuando le tocó ser senador porque no le dieron los votos para ser presidente, él cumplió con el contrato que firmó con la ciudadanía. Entonces, yo lo que te digo es, apelemos a lo mismo. Puede no convencerte, puedes no querer votarlo, me parece bárbaro. Yo creo que el tipo, tanto en las cosas que a mí me gustan como en las que no me gustan, él firma un contrato con sus votantes y después todo lo que propone, aunque él no sea oficialismo, lo propuso. Porque muchos otros, que todos sabemos, cuando les toca hacer oposición, no proponen nada que pueda ser considerado como positivo, porque no quieren que el rédito político se lo lleve el oficialismo. Yo creo que Pedro estuvo 10 años en la oposición haciendo lo que le prometió a la gente en la campaña, aunque no le hubiera tocado ser presidente ni oficialismo. Sí, pero igual ese no es el problema. A lo que yo voy es que si tú sos liberal y viene una persona que te quiere votar y te dice, tú estás en contra de que a las pobres vacas las tengan encerradas dándole grano y que después las pasen para el matadero. Sí, pobres vacas. Y después vas y sacás un proyecto de ley que regule el trato de las vacas para los ganaderos uruguayos, digo, subiendo el coste transaccional para la producción de vaca. ¿Me entiendes a lo que voy? O sea, si sos liberal no podés preguntarle a la gente qué es lo que vas a hacer. Tenés que tener un plan, un proyecto, las leyes tienen que ir en un sentido, sabés que tenés que regular, sabés que tenés que bajar impuestos. No, sí, porque si no terminás presentando proyectos de ley al grito de la tribuna, que es exactamente lo que no haría un liberal. Es todo lo contrario, de hecho. Entonces, por eso es la pregunta. No, yo no Él veo. ahora, tú lo entendés que él va a estar suelto de cadera y que ya no. O sea, porque yo no sé qué es Vamos Uruguay. Vamos Uruguay vos me decís que es de derecha, pero yo acabo de mirar los proyectos de ley y si esto es de derecha, no existe la derecha en Uruguay. Capaz que es eso y yo vi una nube de pedo. Yo te invito a que veas las propuestas que hay ahora, porque yo no puedo hablar por lo que pasó hace 10 años, donde mi única vinculación con Vamos Uruguay era que mi abuelo era parte del sector. O sea, yo no puedo, y ni siquiera era candidato a senador, mi abuelo era candidato a intendente. O sea, yo no puedo dar explicaciones por lo que pasó hace 10 Pero años. el sector ahora está más a la derecha, Bauti. Eso es lo que me estás Sí, yo diciendo. creo que Pedro, como el sector está más a la derecha, creo que si vos ves las propuestas de hoy, es clarísimo y me parece incluso que a la coalición y al país le hace bien, porque el otro día escuchaba a Fito Garcés decir que hay un problema en la democracia uruguaya, que yo creo que nosotros acá vamos a coincidir los 4 o los 5, porque hay un hombre, no sé, Pablo, no sé, no sé quién es. Pablo es la sombra. Pablo Este, escucha todo y capaz que de repente va a salir. es Ojo peligroso, cuando salga Pablo. es peligroso. Es ex militar, así que vos ves. Es peligroso. Pero, ¿Todo hola, bien? ¿cómo andan? Hola, hola. Yo soy anarco, pero no importa. No, lo filosófico, nada más. Entiendo que estamos en un país eh, muy estatista por lo menos tratamos de que el Estado se achique un poco, bajar los impuestos y ir hacia lo más liberal posible. Pero me parece bárbaro que podamos conversar y conversar con ustedes. Yo escuché atentamente, pero te iba a hacer una consulta, Sí, una pregunta. Yo no conozco cuáles son las propuestas de Pedro Borraberry, pero tú dices que está más a la derecha. ¿Puede ser que haya una reacción, como también hay algún sector del Partido Nacional con Cobran, más a la derecha, un poco más liberal? Porque el oficialismo, estamos de acuerdo, que se ha ido bastante hacia la izquierda. Nosotros tuvimos un debate acá
nuestro canal con un profesor militante del Partido Colorado y un edil del Partido Nacional, los dos profesores de historia, precisamente discutiendo si el Partido Nacional o la coalición era una fuerza de izquierda hoy día, porque está muy corrido hacia la izquierda, parece un frente amplismo con otro color de bandera casi, ¿no? ¿Tú crees que este corrimiento de algunos sectores para una reacción a lo que está pasando, lo que vendría a ser la derecha en Uruguay? A ver, digo, quiero terminar lo que estaba diciendo de Fito Garcés, ya te respondo. Fito Garcés, Sí, sí, está bien. también. Fito Garcés decía que es un problema para la democracia uruguaya que todos quieran ser de centro, ¿no? Entonces, por tanto, hay que celebrar. Yo no soy de izquierda, obviamente, pero cuando aparece gente que dice, bueno, yo soy de izquierda y otra gente que dice, yo soy de derecha, creo que hay que celebrarlo, porque eso también hace que la gente sigamos creyendo todos en el sistema, porque si son todos de centro, ¿cuál es la gracia de ir a votar? Yo no creo que sea un tema de estrategia premeditada. El pensamiento de Pedro es un pensamiento netamente liberal. Digo, yo lo conozco hace años, no tienen por qué creerme, pero la verdad es que es un tipo que es liberal. Yo creo que él viene, como digo, en esta oportunidad siendo candidato al Senado, con más libertades, porque no tiene que representar a otro más que a sí mismo. Y me parece que se da el lujo de jugar de esa manera y de volver a la política de esa manera. Vos decías lo de Roxana Corbrand. Yo creo que Roxana Corbrand, obviamente que es una persona que se ha posicionado más a la derecha. Lamentablemente no le dieron los votos para marcar una diferencia real dentro del Partido Nacional, porque creo que tenía un pensamiento que uno comparte. En algunos puntos con la Figueroa también, si bien la Figueroa es un poco más conservador. Pero creo que cualquiera que se sume, así aporte 700 votos a la causa, está ayudando. Creo que la misma aparición del PLU ayudó bastante, por más de que después no hayan pasado las internas. Porque ustedes tuvieron la oportunidad, o el PLU tuvo la oportunidad de aparecer en los medios de comunicación, de decir sus propuestas. Después calculo que el PLU va a hacer su autocrítica de por qué no le dio, yo tengo mi teoría, pero creo que esas cosas aportan. Yo creo que hoy Pedro es el que está mejor posicionado en el panorama político para poder representar ese electorado, porque lamentablemente creo que Roxana no es tan conocida como Pedro, pero bueno, yo le deseo lo mejor porque me cae bien. No te metas con mi candidata, Bauti, no te lo voy a permitir. Bauti, una pregunta. Acá tengo enfrente mío un artículo del País del 9 de septiembre en el cual hace un recorrido de las 10 propuestas hasta ahora que se conocen de Bordaberry, de Vamos Uruguay. Ojo que tiene, perdón que te interrumpo, Fernando, ¿Sí? que yo lo he estado siguiendo y él, como es bien marketing político, no saca así una cosa de propuestas, sino son las 10, porque la lista 10 y va sacando distintas áreas. Capaz que vos vas a hablar de una en específico, capaz en economía pero No, ya esto tiene varias. es para básicamente en un área Que de son las 10 de la 10. las Sí. 10 de básicamente del agro. ¿Ok? Porque El Bauti agro. las mencionó en algún momento, Sí. así que supongo que más o menos las conoce. O sea, si querés las podemos repasar. O sea, Si me vas a preguntar alguna, repasámela porque. No, por supuesto, no te voy a presentar alguna, pero sí te voy a comentar una que encuentro que habla Sí. de implantar un plan nacional de riesgo como política de Estado con los estímulos suficientes para que, en forma sostenible y por diversas vías, dotar al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de mayores recursos y sinergias para acuerdos comerciales. Y a esto le llama un fondo de seguridad ante el cambio climático. O sea, esto, bueno, la reacción de Maxi un poco que probablemente, esto claramente me parece que es una medida estatista y es una medida intervencionista y también es una medida que me hace acordar al Pedro de hace 10 años. Con un gran énfasis ecológico. Entonces, me gustaría que elabores por qué, podemos leer algunas más, pero estas iniciativas son pequeños vestigios de Bordaberry que quedan en su programa liberal o son intervenciones de otros actores dentro de su lista que lo obligaron a él a poner eso ahí. No, a Pedro te puedo asegurar que nadie le obliga a poner nada. Uh-huh. Me parece que, digo, sin lugar a dudas,
en el agro se está sintiendo la sequía, podés llamarlo cambio climático, le podés llamar sequía, le podés llamar, digo, es cierto que los ciclos productivos, hablas con cualquier productor rural, los ciclos productivos se están viendo afectados porque el clima no es el mismo, y bueno, la creación de un fondo de esos efectos parece conveniente, ¿no? El tema es todo lo Depende de otro que quién hay lo que paga. pensar, ¿eh? Depende de quién lo paga. Bueno, está bien, digo, yo creo que un fondo que respalda a los propios productores, creado por los propios productores, no está mal. Ahora, le tenés que sacar la pata. Pero si lo crean los propios productores, que lo hagan ellos por voluntad de ellos. No tenés que hacer una ley. No tiene nada de liberal eso. A ver, Dejalo que conteste. Perdón. no, no. Además, Bauti, vos sos liberal, ¿no? Acá sacate la camiseta, digo, no. No Es te más, dejes, no te dejes apurar, Bauti. déjame que le pregunto a Pedro y le contesto. Eso haría yo si fuera tú. No No te dejes empieces. correr. Vos responde No tranquilo. lo defiendas. Yo les iba a decir que me parece que tenían que tenerlo a él acá, porque obviamente ese que puede explicarlo mejor que yo. Yo no voy a interpretar lo que Si lo Bordaberry. traes, yo te compro un Johnny negro, te lo mando. Está bien. Pero también acá estoy viendo que elimina el 1% de ese movimiento y el libre de deuda municipal para expedir guías, menos impuestos para producir más. Digo, hay toda otra parte con la que yo sí coincido. De repente el tema del atraso cambiario, debo admitir que yo tengo otra visión respecto a lo que es el atraso cambiario, lo que deja de ser el atraso cambiario, pero creo que hay otras propuestas que sí son liberales. Yo no te puedo compartir todo lo que Pedro dice, pero comparto el 80, el 70% y me parece bastante más que el resto de candidatos, que además a los otros candidatos que se han presentado como defensores del liberalismo, creo que no se los conoce tanto y que lamentablemente, por tanto, no van a poder hacer un cambio como el que nosotros buscamos o acercarse a ese cambio. Capaz para cerrar ya, para que no se nos haga un video de 5 horas de No, está bien, Bordaberry. 45 minutos de una entrevista está bien. Dale. No, el tema de, como un poco, al final, al votar a Bordaberry, ya estuvimos discutiendo un montón de rato de si no, si es liberal o si no es liberal. La gente sacará sus conclusiones y seguirá investigando también y seguirá viendo las propuestas que él tenga y verá que le convence. A mí no, si venías a convencer a un montón de gente, a mí por lo menos no me convenciste, ya era difícil igual, era un reto No, yo no vine difícil. a convencer a Pero, nadie. Tengo a decir por qué no, yo bueno, confío pero en si te él. interesaba, ponele, convencer, que imagino que sí, Está perfecto. con cualquier persona que tiene una idea política está perfecto, no te estoy No tachando hay de nada, nada de yo malo también lo con haría. eso. Pero lo que a mí me sigue rechinando es que al final voy a estar votando, si voto a Bordaberry voy a estar votando un tipo que va a entrar en el Partido Colorado, con su bancada, con su peso, con un peso más de derecha, poner lo que quieras, pero circunstancialmente, porque eso puede cambiar. En un momento puede haber otro discurso que empiece a ganar más y está. Pero sí, entiendo lo que vos decís, entiendo el argumento y hasta te lo sostuve y te lo defendí, quebré la lanza por vos. Pero vas a terminar votando al Partido Colorado, vas a terminar votando coalición, vas a terminar dándole un sueldo a Viera, dándole un sueldo dándole plata al Partido Colorado, porque cuando uno vota, Ah, su pero si voto te se va vas para a... el partido también. Ese es el problema de la lista Para, sábana, no el problema de Bordaberry. Pero dale. claro, no, pero al final, no, yo voy por otro lado también, A ver. que es, ¿por qué votar Bordaberry? ¿Por qué votar siendo liberal? Por ejemplo, yo promuevo votar partidos alternativos, empezar a votar nuevos espacios que se creen, porque yo entiendo que todo esto de votar a alguien de derecha para que se empiece a tener un poco más de tintes de derecha, y discusiones liberales y de propuestas, yo eso lo entiendo, pero al final van a seguir estas grandes estructuras con este peso gigante, con unas ideas que no son definidas, porque pueden cambiar cada 2 minutos, porque no son partidos de ideas, no son partidos que sean con una base ideológica muy fuerte. ¿Por qué votar a Bordaberry y no votar partidos tradicionales, partidos alternativos, como intentar crear nuevos espacios? Que esa es como más mi visión. A ver, primero que nada, creo que el Uruguay es un país de partidos tradicionales, sin lugar a dudas. Tal es así que cuando aparece el Frente Amplio, tiene que aparecer en buena parte cimentado más allá del Partido Comunista y otros sectores que antes se habían pertenecido al Fidel, aparece muy cimentado en algunos sectores del Partido Nacional y del Partido Colorado. Entonces, primero creo eso, creo que el Uruguay culturalmente en ese sentido más parecido a Estados Unidos, donde Donald Trump, por ejemplo, que supongo que a varios de acá nos debe gustar Donald Trump, tuvo que ingresar por el Partido Republicano y no hacer un partido por fuera, porque el sistema allá es verdad que lleva a eso, lleva al bipartidismo, pero también porque culturalmente somos países
de sistemas tradicionales, de partidos tradicionales. Esto no es Argentina, con todo lo bueno y con todo lo malo que eso implica, porque ustedes bien saben que en la Argentina es cierto que el hecho de que puedan aparecer partidos nuevos, como fue la Libertad Avanza, termina siendo también un beneficio, pero la inestabilidad político-partidaria, ya sabemos que eso, cuando Juntos por el Cambio fue oposición, y también cuando fue gobierno, generó 1 millón de quilombos. Entonces creo que cada sistema tiene lo suyo, el sistema uruguayo es un sistema más tradicional, y creo que en ese sentido hay que saber jugar con esas reglas. Por tanto, yo voto dentro de lo que sé que seguramente tenga representación y que mi voto sea útil al que creo que es más afín a mis ideas. ¿Por qué? Porque uno puede decir, voy a votar a Pérez Banchero, por ejemplo. Ahora, Pérez Banchero, si saca 10.000 votos, son 10.000 votos que por el sistema uruguayo, el sistema Dujont electoral, esos 10.000 votos van a beneficiar primero que nada al Frente Amplio, que fue al que yo seguro lo quise votar, porque yo no creo que vos, Fede, seas frente amplista, por ejemplo. Porque el sistema Dujont es así, va sumando los restos y va bajando de arriba para abajo cuando no accedes a la representación parlamentaria. Entonces yo prefiero votar a aquel que sé que va a entrar y que se identifica más con mis ideas. Por eso no votaría a un partido minoritario, por más de que si no estuviera Pedro en la cancha no sé a quién votaría, la verdad, lo digo honestamente. Maxi, súper corto, por favor, que Súper, este era el súper momento corto. ideal para cortar y O sea, dale. súper, súper corto. O sea, es que, te soy honesto, ¿no? A mí Bordaberry no es que me caiga mal. La verdad, te digo, el repertorio, el bufete de políticos uruguayos son todos un desastre. Así que digo, entiendo que es menos malo que otros en algunos sentidos. Eso lo puedo llegar a entender. El problema que creo que muchos liberales tendrían a la hora de votar a Bordaberry, que ya se mencionó, pero quiero cerrar con esto, es que imagínate que estás pensando a largo plazo. Si le metes un voto a Ojeda, y capaz que el mensaje político que entienden los partidos políticos uruguayos es que hay que correrse más a la izquierda todavía, porque votó muy bien Ojeda con un discurso semizurdo. Ese es mi mayor miedo, ¿no? Yo no comparto porque creo que, a ver, el Partido Colorado, te lo puedo decir porque, digo, fuentes en el Partido Colorado creo que es algo que me sobra. En realidad, todos saben que acá lo que pasa con la entrada de Pedro es que si Pedro vota bien, el voto de mucha gente va a ser parlamentario y a Pedro. Creo que Ojeda es bien consciente de que si Pedro tiene una buena bancada de senadores, no es por él, sino que es por Pedro. Creo que, digo, esto ya es su posición, porque no lo hablé con Pedro, y si lo hubiera hablado, obviamente que no lo diría, pero yo veo que la campaña de Pedro prescinde un poco de la figura de Ojeda, y esto, si es información, eso hace que a la gente del sector de Ojeda lo enoje. Pero creo que la apuesta ahí es a decir, bueno, estamos en el marco de un partido, en el marco de una coalición, entonces tu voto a la 10 es un voto al sector más liberal que tienen los partidos tradicionales. Entonces me parece que la señal, si Pedro saca muchos senadores, es que la gente quiere este discurso y no el de Ojeda, porque si hubieras votado la lista de Ojeda. Bauti, 1 o 2 minutos, ¿por qué tenemos que votar a Pedro Borraberry? Y con eso nos Bueno, despedimos. sí, bueno, lo venía diciendo, me parece que Pedro es un hombre probado, es un hombre que estuvo 10 años en la oposición y no se cansó de hacer propuestas, estuvo siempre cerca de las preocupaciones de la gente, fundamentalmente en los últimos 5 años lo que fue la inseguridad, interpeló a Bonomi, no hizo interpelaciones para la prensa, sino que interpelaciones siempre desde la información, desde el estudio. Creo que es un tipo que cada problema que sentía que el Uruguay tenía fue presentando proyectos para salir adelante, acompañó a Jorge Valle en el peor momento del país de los últimos no sé cuántos años, o quizás el peor en general, porque la crisis del 2002 fue realmente un problema. Y me parece que más que convencer con palabras de lo que Pedro ha hecho, de lo que propone, yo los invitaría a todos a que vayan a las redes de Pedro, que vean las propuestas que tiene y que vean que si bien uno puede compartir el 100% o no, yo creo que en términos generales todas apuntan a lo que hace el liberalismo económico, por lo menos, y me parece que el país necesita eso, y en el marco donde uno tiene que decidir entre dos coaliciones, creo que el hecho de que el hombre que tiene las ideas más liberales sea el más representado o de los más representados dentro del Parlamento, va a ser una ayuda grande
para todos nosotros que compartimos esas ideas y para el país en general. Por eso yo lo voto. Yo no soy foca, no soy oveja, lo que no estoy de acuerdo lo digo. Eso me ha costado caro en mi participación anterior en el Partido Colorado, pero quiero que sepan que también desde ese lugar es que les digo, yo lo vi a Pedro volver, lo vi con el discurso que volvió, y a mí me convence, la verdad me convence. ¿Habrán cosas que uno puede pensar que serían mejor de otra forma? Sí. Ahora, dentro de lo que hay, Pedro es muy superior al resto de candidatos al Parlamento, y creo que por eso vale la pena que puedan mirar las propuestas más allá de lo que yo pueda decir o no en una conversación de 30 minutos. Muy bien, de casi 55 en este caso. Bauti, un placer tenerte acá. Muchas gracias por venir. Esperemos que se repita. Bueno, un gusto, Bauti. Bueno, a ver si te sumás en otra oportunidad, pero como colega, no Ahí va. como agredido. Bueno, no, pero... No, pues sos Nos vemos. libertario, papá. Nos vemos, gente. Chao, chao. La pasé bien. Una sola cosita, si se me permite. Sí, dale, adelante. Yo creo que digo, Maxi, yo entiendo desde dónde vos hablás, porque yo comparto la misma bronca, la misma frustración, pero si nosotros agredimos al que está... Yo no me sentía agredido por las dudas. Al revés, ahí me divierte esto. Pero si los liberales tomamos esa postura de putear, y más en un país como este, no vamos a llegar a ningún lado. Ahí va. Buenas palabras para terminar. Con esto cerramos, gente. Bauti, no te vayas. Nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas, un compás para opinar.